Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy os traigo un ejercicio sobre representación gráfica de funciones. En este caso nos piden representar una función racional que, como podéis ver aquí, viene dada por f de x igual a x cuadrado más 1 partido de x. Vamos a ir estudiando diferentes características de la función y finalmente la representaremos gráficamente a partir de toda la información anteriormente obtenida. Sin más, vamos a comenzar estudiando la primera de las características de la función, que será, vamos a estudiar el dominio. Bueno, pues al tratarse de una función racional, el dominio de la función serán todos los números reales menos aquellos valores que anulen el denominador. El denominador en este caso es x. Entonces, el punto que anula el denominador es x igual a 0. Es por ello que el dominio de la función son todos los reales menos el 0. Ya sabéis, también se puede escribir de este modo. R asterisco. Bueno, pues una vez estudiado el dominio, pasamos al apartado número 2, que sería puntos de corte con los ejes. Bueno, pues comenzamos estudiando los puntos de corte con el eje y para ello vemos cuando x vale 0. Bueno, pues no hace falta ni estudiarlo porque ya hemos dicho anteriormente que cuando el x vale 0 no pertenece al dominio de la función, con lo cual no hay solución y por tanto f de x no corta el eje y. Bien, vamos a verlo puntos de corte con el eje x y resolvemos lo contrario. Vamos a ver cuando la y vale 0. Entonces, si la y vale 0, tendré que resolver esta ecuación. X cuadrado más 1 partido de x es igual a 0. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, pues x que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando y tendríamos que x cuadrado más 1 es igual a 0. Despejamos x cuadrado es igual a menos 1 y como estamos en los números reales, tendríamos que x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1, con lo cual no tiene solución real. Sin solución real, y entonces no corta tampoco al eje x. Bueno, pues esta función no corta ninguno de los dos ejes, ni al eje x ni al eje y, como hemos visto. Tercero de los apartados, simetría de la función. Bueno, para estudiar la simetría, vamos a ver si f de menos x, estudia siempre f de menos x y vemos si coincide con, vamos a ponerlo aquí, es igual a f de x, en este caso habría simetría par. Si es igual a menos f de x, en este caso habría simetría impar. Y si no ocurre en ninguno de los dos casos anteriores, es que no hay simetría. Bueno, pues vamos a calcular f de menos x. Tenemos aquí la función x cuadrado más 1 partido de x. X cuadrado más 1 partido de x. Vale, pues sustituimos y vamos a simplificar. Menos x al cuadrado es x cuadrado más 1 partido de menos x. Bueno, par no es, porque este valor obtenido, tenemos aquí la función f de x, el valor obtenido no coincide con la función original, con lo cual par no puede ser. ¿Es impar? Pues vamos a ver que sí, porque la función f de menos x es la misma que f de x, pero cambiando el signo. Si yo pongo aquí un menos, vemos que en este caso sí coincidiría, con lo cual hay simetría impar, porque es la función original, pero cambiando el signo. En este caso el menos 1 lo hemos pasado al denominador. Con lo cual, vamos a indicarlo por aquí, hay simetría
impar, es decir, respecto del origen de coordenadas. Bueno, pues una vez estudiada la simetría, vamos a pasar al apartado 4, y muy importante en este tipo de funciones, que serán las asíntotas. Bueno, en primer lugar vamos a estudiar las asíntotas verticales, que sería el 4.1. Escribo así de forma abreviada, asíntotas verticales. ¿Dónde puede haber asíntotas verticales? Pues en aquellos puntos que no son del dominio. Para estudiarlo, en este caso sería en el x0, es el candidato asíntota horizontal, estudiamos el límite, los límites laterales en el 0, es decir, el límite cuando x tiende a 0 menos de la función, y luego estudiaremos el límite cuando x tiende a 0 más. Si obtengo un valor de infinito, quiere decir que x0 será asíntota vertical. Bueno, pues vamos con 0 menos, 0 al cuadrado más 1, 1, y abajo 0 menos, con lo cual obtengo un valor de menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 0 más de la función, vamos a ver qué número obtenemos. Arriba obtendríamos 1 y abajo 0 más, con lo cual más infinito. Con lo cual, efectivamente, x0 es una asíntota vertical. Bueno, vamos a remarcar este resultado, ya que es bastante importante para luego poder representar correctamente la función. Bueno, pues vistas las asíntotas verticales, la segunda asíntota que vamos a estudiar serían las asíntotas horizontales. Yo lo escribo como AH. ¿Cómo son las asíntotas horizontales? Pues son rectas de la forma igual a b, en caso de existir, donde b sería el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función. Bueno, en este caso obtengo un valor de infinito, con lo cual no tiene asíntota horizontal, ya que b tiene que ser un número real. ¿De acuerdo? Cuando tiende a más infinito, el límite, cuando x tiende a infinito de la función es infinito, con lo cual por este lado no tiene, y lo mismo ocurre al estudiar el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. En este caso sería infinito entre menos infinito, con lo cual menos infinito, y en conclusión no tiene asíntotas horizontales y por tanto puede tener asíntotas oblicuas. Y sería el último paso que tendremos que hacer aquí, estudio de asíntotas oblicuas, es decir, el apartado 4.3, asíntotas oblicuas, que son rectas de esta forma, igual a mx más n. Si tuviera horizontales ya no estudiaría las oblicuas, pero como no tiene horizontales, pues vamos a ver si tiene o no oblicuas. M es el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre x, es decir, la pendiente de esta recta. Aplicado a nuestro ejercicio, vamos a ver si existe ese valor de m, que también tiene que ser un número real, el límite cuando x tiende a más infinito de la función partido de x, es decir, tengo que multiplicar por x el denominador. Me da lo mismo que sea más o menos infinito, porque como estamos elevando al cuadrado, en ambos límites vamos a obtener como resultado 1. Entonces ya tengo asíntota oblicua. Me faltaría calcular el valor de n, la ordenada en el origen, que sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Pues vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio, que sería el límite cuando x tiende a infinito, f de x, escribirlo aquí, x cuadrado más 1 partido de x menos m por x. M vale 1 y la x la escribimos ahí. Bueno, pues sería el límite cuando x tiende a infinito, hacemos denominador común, que sería x cuadrado más 1 menos x cuadrado. Este se me tacha con este, y ese límite, que sería 1 entre infinito o 1 entre menos infinito, por las dos ramas va a ser igual, sería 0. Con lo cual, y igual a m por x, es decir, sería 1 por x más 0, o
simplificado igual a x es asíntota oblicua. Y ya tengo estudiadas las asíntotas de la función. Es decir, resumiendo, tiene asíntota vertical, no tiene horizontales y tiene oblicuas. En este momento te recuerdo que si te está gustando el vídeo, le des a me gusta, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campana de notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos. Y una vez estudiadas las asíntotas, pasamos al apartado número 5, que es monotonía y extremos. Monotonía, que son intervalos de crecimiento y decrecimiento, y extremos, o puntos críticos, también llamados, que son los máximos y mínimos. Para ello, vamos a resolver esta ecuación de aquí para ver los candidatos a extremo. Recordar que la función es esta. Y vamos a empezar calculando la derivada. Bien, para calcular la derivada, como es una función, un cociente de dos funciones polinómicas, en este caso, derivada del numerador, 2x por denominador sin derivar, menos derivada del denominador, que sería 1 por numerador sin derivar, partido el denominador al cuadrado. Bueno, aquí obtenemos como resultado 2x cuadrado menos x cuadrado menos 1 partido de x cuadrado, lo que es lo mismo x cuadrado menos 1 partido de x cuadrado. Esto sería la derivada. Bueno, la vamos a marcar aquí porque nos va a venir bien para diferentes apartados del ejercicio esta derivada. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a igualar f' de x a 0. Entonces, si f' de x es igual a 0, entonces x cuadrado menos 1 partido de x cuadrado tiene que ser 0. Este x cuadrado del denominador pasa al otro lado multiplicando y me queda que x cuadrado menos 1 es igual a 0. Es decir, que x cuadrado es igual a 1 y que por tanto x es más menos la raíz de 1. Es decir, que x es igual a más menos 1. Bueno, pues vamos a estudiar si estos puntos, o vamos a ver, son realmente extremos. Escribimos la recta real, estos puntos, y también incluimos el 0, por no pertenecer al dominio de la función. Muy importante el 0, que no se os olvide. Y ahora vamos a estudiar el signo de la derivada. Vamos a indicarlo por aquí. Vamos a estudiar el signo de f' de x. ¿Por qué? Porque cuando la derivada sea positiva la función será creciente, cuando la derivada sea negativa la función será decreciente. Para ello tomamos un punto de cada intervalo, sustituimos en la derivada. Por ejemplo, por aquí vamos a tomar el 2. Calculo f' de 2, que sería 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3, 3 cuartos, con lo cual es positiva. Cogería de aquí otro punto, podemos coger el menor 2. Vuelvo a estudiar el signo de la derivada en menor 2. Menor 2 al cuadrado vuelve a ser 4, 4 menos 1, 3, 3 cuartos. Derivada positiva. Y cogeríamos de aquí, por ejemplo, el menos 0,5 y por aquí el más 0,5. Bueno, como la derivada es una función par, vamos a tener lo mismo a izquierda y a derecha del 0. Bueno, pues si sustituimos ahí, el denominador va a ser positivo, pero el numerador va a ser negativo. ¿Vale? No estudio el valor exacto, pero vemos que va a ser dos valores negativos. Es decir, que aquí la función sube, la función baja y luego la función vuelve a subir. En resumidas cuentas, vamos a escribirlo por aquí, f de x crece de menos infinito hasta el menos 1, unión 1 más infinito, coma, decrece, aquí cuidado de no incluir el 0, de menos 1 a 0, unión 0, 1. ¿Y qué ocurre con el menos 1? Pues como pasa de subir a bajar, va a ser un máximo, y el 1 pasa de bajar a subir, va a ser un mínimo. Y tiene un máximo
en este punto, vamos a llamarle el punto A, en el menos 1, ahora vamos a calcular la coordenada Y, y un mínimo en el punto B, que vamos a ver que sería el 1, y vamos a dejar un espacio para calcular la coordenada Y, sí, la ordenada de ese punto. Bien, ¿cómo calculo la coordenada Y? Pues vamos a la función, no a la derivada. Y sustituimos en la función x por el valor correspondiente. Cuando es menos 1, sería menos 1 al cuadrado es 1, 1 y 1, 2, y 2 entre menos 1, menos 2. Es decir, punto A es el menos 1, menos 2. Y si la x vale 1, pues sería 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2, 2 entre 1, 2. Importantes estos puntos, con lo cual los vamos a marcar también, ya que son muy interesantes para representar gráficamente la función. Y por último, y antes de representarla, pasamos al sexto apartado, que sería curvatura y puntos de inflexión. Bueno, aquí vamos a necesitar la segunda derivada de la función, ya que tengo que resolver esta ecuación f' de x es igual a 0, es decir, tengo que volver a derivar la derivada. Bueno, la derivada la tenemos por aquí de antes, era x cuadrado menos 1 partido de x cuadrado. Vale, pues vamos a escribir por aquí la segunda derivada, otra vez una función racional a derivar, derivada del numerador 2x por denominador sin derivar, menos derivada del denominador por numerador sin derivar, partido del denominador al cuadrado. Simplificamos, 2x cubo menos 2x cubo más 2x partido de x a la cuarta. Esto se me tacha. Tendríamos 2x partido de x a la cuarta. Es decir, esto es la segunda derivada. Al igual que antes, la vamos aquí a marcar, ya que cuando estudie el signo de la segunda derivada, tengo que sustituir en la segunda derivada, obviamente. Bueno, pues vamos a resolver esta ecuación. Cuando la segunda derivada vale 0, entonces 2x partido de x a la cuarta tiene que ser 0. El x a la cuarta pasa aquí multiplicando y me sale el punto x 0. Bueno, este punto ya sabemos que no pertenece al dominio de la función. Bueno, pues vamos a estudiar entonces el signo de la segunda derivada. Vamos a borrar esto, lo vamos a dibujar bien. Bien, marcamos el x0 por no ser del dominio, ya sabéis. Y estudiamos el signo de la segunda derivada. Como hemos hecho antes, vamos a tomar dos puntos, a izquierda y a derecha. Por ejemplo, por aquí podemos tomar, los más sencillos son el 1 y el menos 1. Y vamos a estudiar el signo de la segunda derivada. Vamos a marcarlo aquí. Signo de f' de x. La tenemos aquí bien marcada. Entonces, si la x vale 1, pues calcularíamos f' de 1 y sería 2 partido de 1, que es 2. Con lo cual aquí la segunda derivada sería positiva y la función va a tener esta forma. Bien, f' de menos 1, pues sustituimos y obtendríamos menos 2 entre 1, con lo cual sería menos 2. En esta zona vamos a tener que la función, al ser la segunda derivada negativa, va a tener esta forma, es decir, va a ser cóncava. Puntos de inflexión podría parecer el 0, pero es que 0, recordar que no es del dominio. Entonces no puedo decir que x igual a 0 es un punto de inflexión. En conclusión, f de x es cóncava. Vamos a indicar que es para nosotros una función cóncava de menos infinito hasta 0 y convexa de 0 a más infinito. Además, no tiene puntos de inflexión. Y ya por último vamos a realizar el apartado 7, que es el más importante, que es representar gráficamente la función con toda la información que hemos ido obteniendo. Entonces el apartado 7, vamos a indicarlo por aquí, la representación gráfica.
vamos a marcar los dos ejes, el eje Y, el eje X, a ver que no se nos mueva, aquí, eje Y o eje de ordenadas, ya sabemos, eje X o eje de abscisas. Bueno, asíntotas, teníamos dos, recordar, X igual a 0, a los ejes no los cortaba, bueno, vamos a ir viendo el dominio, ya sabemos que el 0 no era, y aparte de que x0 es una asíntota vertical, mirar este valor de aquí, que lo vamos a marcar, este dato que lo vamos a marcar aquí en azul, el límite cuando x tiende a 0 menos es menos infinito y cuando tiende a 0 más es más infinito. Bueno, pues esto a la hora de representarlo gráficamente, vamos a marcar primero en azul la asíntota con línea discontinua. Estaría superpuesta obviamente con el eje Y, pero bueno. Vamos a marcar aquí que x0. Y hemos dicho cuando el límite cuando x tiende a 0 menos es menos infinito, es decir que la función viene por aquí. Y cuando es a 0 más, más infinito. Viene por aquí arriba. Y luego teníamos la asíntota oblicua y igual a x. Es decir, el bisector de primer y tercer cuadrante. Representamos la recta igual a x, la podéis hacer con una tabla de valores, pero va a ser esta recta de aquí que divide el primer y el tercer cuadrante. Esta es la recta igual a x. Bueno. Y por último, ¿qué tenemos también para representar? Los máximos y mínimos. Si no me equivoco, aquí sería el menos 1, menos 2 y el 1, 2. Pues vamos a hacerlo. Vamos a marcarlos en rojo. Menos 1, menos 2. Bueno, vamos a marcarlo aquí. Menos 1, menos 2. Y el punto 1, 2. Este sería el punto A. Dijimos que era un máximo. Y por aquí tendríamos el punto B, que es un mínimo. Bueno, voy a borrar esto de aquí para tener mayor precisión a la hora de dibujar. Y ya está, con toda esta información podríamos dibujar la función. No tenemos ya mucho más. Vamos a borrar aquí también un poquito. Y vamos a dibujar la función en negro. Bueno, pues la función, como indicamos, y además tiene aquí la asíntota. Vamos a coger el bolígrafo negro. Va a ser creciente hasta el valor de A, que es un máximo. Y a partir de este valor máximo baja, es decreciente hasta aquí la asíntota. Vamos por el otro lado. Venimos de la asíntota, va a ser decreciente hasta el valor de B, que es un mínimo. A partir de aquí la función comienza a crecer, cada vez acercándose más a la asíntota. Con esto tendríamos representada la función. Además se puede ver perfectamente. Vamos a marcar aquí la función. La simetría par que indicamos, recordar. ¿Por qué? Por si hago una doble simetría respecto del eje Y y luego respecto del eje X, obtendremos también la función. Como podemos ver, si reflejamos, lo vamos a indicar aquí en amarillo. Por aquí tendríamos una simetría. Si ahora vuelvo a reflejar esta parte en amarillo, una simetría respecto al eje X, lo obtendríamos aquí. ¿Veis? Una simetría respecto del origen. Bueno, pues ya está todo representado. Se cumple todo lo que hemos dicho. Como vemos aquí también la curvatura. Por aquí tiene forma, esta forma que hemos indicado aquí. Función cóncava, luego pasa a ser función convexa. Se cumple todo lo que hemos indicado. Con esto acabamos el ejercicio. Perdón, aquí x cuadrado más 1. Espero que el vídeo os haya resultado de utilidad y nos vemos en los siguientes vídeos. Que las mates te acompañen. Hasta luego.